Buenas tardes, vamos a introducirnos a nuestra charla de hoy, Tiempos de Cambio, número 4. Ya estamos en la cuarta videoconferencia sobre el tema. Y primero que nada, pues darles la bienvenida a todos los que se acercan ahorita. Vamos a compartirles pantalla de lo que es el tema de hoy, Tiempos de Cambio. Y vamos a empezar hablando del tema de hoy, que es el encuentro con el camino, nuestro propio camino. Para esto presentamos la cruz de las 4 yogas que existen: Hatha Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga, Bhakti Yoga. Un servidor ha tenido la oportunidad, el privilegio de realizar la Hatha Yoga, yoga del cuerpo físico, durante aproximadamente 35 años, como una disciplina ya implícita y que básicamente consiste en posturas de yoga. Las llamadas asanas. La disciplina que yo aprendí desde el año 1979, que fue la primera vez que empecé a hacer lo que es una sesión de yoga, es primero la gimnasia psicofísica, que dura más de media hora. Enseguida es un baño de agua natural, que decimos baño de agua fría. Y ya después un relajamiento, saliendo del baño, con ropa ligera, generalmente de colores claros, blanca, un relajamiento pues de unos 15 minutos y lo que se llama el primer grupo de la Hatha Yoga, una serie de posturas, unas 10, 15 posturas, 12, que nos estimulan el sistema endocrino, las glándulas endocrinas, donde se encuentran los chakras, pero muy básico, se llama primer grupo de la Hatha Yoga. Con el tiempo se entra a una escuela iniciática, preiniciática e iniciática. La forma en que yo conocí la yoga fue porque conocí a un autor francés que llegó a Venezuela como misionero de Acuario, que se llama Doctor Serge Raynaud de la Ferrier, y que llegó a Venezuela para fundar ahí la sede mundial de la Fundación de la Ferrier, Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden de Acuario. La intención al principio mía no era propiamente hacer yoga o no hacer yoga, fue simplemente que a través de lo que yo estudiaba como autodidacta relacionado al esoterismo, me topé con un libro de este autor, Serge Raynaud de la Ferrier, me interesó y de esta manera fue que leí un libro que se llama Los Grandes Mensajes, 5 mensajes, y luego posteriormente otro que se llama Yug Yoga Yoguismo, también parte de estos mensajes para la inauguración de la nueva era de Acuario, que según este autor empezó en 1948, de manera tal que ahorita estamos
en el año 72 de la nueva era de Acuario. Practicando la Hatha Yoga se empieza a ser invitado a una escuela de sabiduría que se llama Escuela Preiniciática, como ya dije, y luego a una escuela de yamines, llama abstinencia, y de esta manera uno tiene que cumplir con ciertas disciplinas que ellos revisan, como es el ovo-lacto-vegetarianismo. Ovo, huevos, lácteos derivados del animal. Vegetarianismo, o sea, nada de carne blanca, no alcohol, no cigarro, no cigarrillo, ni ningún tipo de droga. Se entra en una disciplina. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque yo desde pequeño estaba acostumbrado a la disciplina de lo que se llamaba físico-constructivismo, que es las pesas. Desde los 11 años yo empecé a practicar eso, de modo que a los 20 años yo empecé con mi primera sesión de Hatha Yoga en México. Ambos son reconocidos como fundadores de la Gran Fraternidad Universal, el maestro Serge Raynaud de la Ferrière, francés, que vino con su esposa a América. Antes de 1948, se encontró con un discípulo que se llamaba José Manuel Estrada Vázquez Hernández. Y de esta manera, ellos fundaron en Venezuela la sede mundial, que llamaban también Nueva Jerusalén. Como sabemos, varias tendencias religiosas han creado su Nueva Jerusalén, tanto en México como en América e incluso en Europa. Se han creado lugares donde se les llama Nueva Jerusalén, tratando de marcar que son elegidos para una nueva época de salvación y de buena aventura mística y espiritual. Doctor Serge Raynaud de la Ferrière era un gran maestro reconocido en los centros de sabiduría, sobre todo de la masonería, en su aspecto positivo, no en el aspecto oscuro, sino en el aspecto positivo. Así que la Hatha Yoga es fundamental para un cambio interior. Fue tratada en el libro de los libros de Patanjali y los 8 pasos de Patanjali, que es una tradición de la India y que se refiere a las muchas formas de la yoga, yug, unión con el todo, con el cosmos. A mí me llamó la atención mucho que existan 4 corrientes de yoga en una cruz que vamos a ir manejando como la cruz de Acuario. La Hatha Yoga se refiere a la yoga física, como ya mencioné, pero hay otra yoga que es el Karma Yoga, que se refiere al trabajo o servicio. Allá en las tradiciones de la India no se le llama ir a trabajar, sino que estoy realizando Karma Yoga. Yoga, unirme a través de un servicio consciente. Bhakti Yoga se refiere a la devoción, la yoga de la devoción. No le llaman religión, sino le llaman la forma de religarme a un todo, que es el origen etimológico de la palabra religión, religar. Bhakti Yoga, yoga de la devoción. Y la yoga del conocimiento, que es el Jnani Yoga, el yoga del conocimiento. A veces le llaman Nana, que también se refiere al Jnana Yoga o Jnani Yoga. Básicamente esto es lo que se refiere a los 4 senderos de la yoga. Después, con el transcurrir del tiempo, después de haber estudiado por mi parte, empecé a decidirme en dejar la universidad, es mi experiencia personal. En la UNAM, Universidad Autónoma de México, la carrera de filosofía por ahí del 82, para dedicarme
a una nueva escuela que yo encontré, que es esta, la de la Gran Fraternidad Universal, cuando llegó a México alrededor de los años 50, con el primer discípulo de este sabio, doctor Serge Ranau de la Ferrier, y que se llamaba José Manuel Estrada Vázquez Hernández, como lo he mencionado. En ese tiempo conocí, por medio de un autor que se llama Luis Powell, que escribió Gurdjieff, un libro, conocí a Jorge Ivanovich Gurdjieff y sus teorías del cuarto camino, teorías y prácticas, porque él fundó un centro para la armonización del hombre. Creo que lo hizo en Rusia eso. Él ya traía una enseñanza muy poderosa para ese tiempo. Y su primer discípulo fue Pedro Ouspensky, que escribió Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento, inspirado en que el primer canon se llamó Organón, escrito por Aristóteles, y el segundo canon, Novum Organum, escrito por Bacon. Y es de tipo filosófico, pero Pedro Ouspensky le puso a su libro Tertium Organum el tercer canon del pensamiento, referido a lo que yo llamo teociencia, la unión de la ciencia y la religión, y que reconocía como una racionalidad de cuarta dimensión, cuatrirracionalidad. Allí él habla de cuatro caminos, porque lo fundamental para llegar a la verdad es que lo que predicamos, lo practicamos. Eso fue lo que más me ha gustado de lo que el doctor Estrada llama iniciación real, iniciación viviente. No solo hablar de buenas costumbres, sino vivir buenas costumbres, cambiar nuestra forma de alimentación, someternos a una disciplina donde hay un cambio interior, una búsqueda interior. No solamente es de rezos y al estilo religioso, una mística, sino que uno empieza a encontrarse a uno mismo en una práctica de disciplina física, como ya mencioné, la Hatha Yoga. Pero este hombre, el discípulo de Gurdjieff, llamado, como digo, Pedro Ouspensky, escribió un libro que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, y ahí se habla de cuatro caminos, del cuarto camino. Y explica Gurdjieff, un incansable buscador de la verdad, como lo he mencionado, que hay cuatro caminos para llegar a la realización del ser. El primer camino es el camino del fakir, que se refiere a encontrar la iluminación a través de vencer el dolor y todo lo físico en nosotros. Una disciplina física estricta que rebase los límites del dolor físico. Como se sabe, en la India hay quienes se llaman fakires y se acuestan en cama de clavos. O bien tienen la experiencia mística a través de mantener una postura X con el cuerpo, levantar un brazo o algo así. Y ahí permanecen varios días hasta que el dolor es insoportable y lo superan. Ahora yo digo que en la época moderna existe también ese tipo de camino a través de los soldados del ejército que resisten el dolor, el poder estar en una postura echado en el piso con un arma en la mano, un fusil o algo así. Y también los que hacen pesas, porque yo tuve esa experiencia de qué se siente de dolor cuando uno está haciendo pesas, vencerse a sí mismo para hacer un movimiento más con esas llamadas mancuernas y todos los tipos de aparatos modernos que hay para los gym o gimnasios de físico-constructivismo. Todo eso es un camino del fakir para vencer físicamente al cuerpo y encontrar así la iluminación. Pero llega un momento, según Jorge Ivanovich Gurdjieff, en que
No basta el camino físico, que es muy lento, muy tortuoso, y se pasa al camino del monje, un camino que ya es emocional. Empieza el encuentro hacia adentro de nosotros mismos. El camino del monje empieza en la lucha de la dualidad, el bien y el mal, lo negro y lo blanco, lo bajo y lo alto, y así por el estilo hasta encontrar el equilibrio en nosotros mismos, en nuestras emociones, y encontrar la luz emocional, la inteligencia emocional, dirían los psicólogos modernos. Pero tampoco es suficiente, porque nos quedamos también en un plano que no está viendo todavía a Dios cara a cara, solo lo ve a través de los reflejos de la propia emoción y del dominio físico, como es el cambio de alimentación y cosas así. Entonces entramos a otra disciplina que se llama el camino del sabio. Le llaman el camino del yogi, le llama Gurdjieff el camino del yogi. Y aquí se empieza a estudiar a Dios a través de la inteligencia, a través de descubrir que somos imagen y semejanza de Dios. Algo que hizo muy bien el comunicólogo ya fallecido hace unos 15 años, más o menos, llamado McLuhan, que escribe La comprensión de los medios como las extensiones del hombre. Este comunicólogo decía, el medio es el mensaje y que todo lo que nos rodea son medios que nos están dando un mensaje de lo que somos para conocernos a nosotros mismos a través de la tecnología, por ejemplo. Y que nadie puede inventar nada que no esté en sí mismo como arquetipo del ser humano. Por ejemplo, la computadora es una extensión del cerebro humano. Una excavadora es una extensión de las manos, una gran mano humana. Y así con otros artefactos que hemos inventado, como el automóvil, que son extensiones de los pies, de tal forma que todo lo que nos rodea es el medio que es el mensaje de lo que somos, un reflejo hecho a semejanza de nosotros mismos. Es el camino del sabio. El camino del sabio nos muestra la verdad a través del estudio racional de las cosas. Pero eso no basta. Hemos ahorrado más tiempo, hemos logrado descubrir medicinas, antibióticos para curarnos de una manera más rápida que las oraciones del monje y mucho más que las torturas del fakir. Pero no tenemos todavía la estructura real de lo que somos como ser. Así que entramos al camino del hombre ladino. El hombre ladino es aquel y la mujer ladina son aquellos que se buscan a sí mismos a través de lo que predican. La iniciación es real, no simbólica. Hay que practicar lo que se predica. Este es el camino del hombre ladino. Más adelante iba yo a darme cuenta que eso se encontraba en la cruz de Acuario, que como digo, está basada en la cruz de Malta, que estaba dibujada en los templarios, reconociendo a los templarios como aquellos que durante muchos siglos defendieron al cristianismo esotérico, o sea, secreto, sagrado, a mayor profundidad, y apoyaban mucho a través de la masonería y sus creaciones arquitectónicas de las catedrales, apoyaban mucho a toda la enseñanza esotérica y sagrada del cristianismo, dándole un sentido más apropiado. La gnosis surgió cuando empezó el cristianismo y luego fue sofocada y superada cuando se establecieron los parámetros del cristianismo como religión, las enseñanzas del evangelio y del cristianismo.
Luego, a través de sus construcciones, siempre vamos a ver aparecer en las iglesias más importantes o catedrales cristianas esta arquitectura y esta enseñanza de los masones en su parte positiva, representadas por los 4 signos fijos del zodiaco, porque hemos de entender que Jesucristo traía una enseñanza para la era de Piscis, era del pescador, diciendo él, yo los haré pescadores de hombres. Pero en la arquitectura que ha habido, se escogieron 4 evangelistas y cada uno de los cuales tiene el símbolo de uno de los signos del zodiaco. Por eso es muy extraño y extraña mucho que se satanice a la astrología, que es una ciencia básica para el conocimiento del ser desde tiempos inmemoriales. En todas las culturas del mundo se ha estudiado no solo la astronomía, sino la astrología como base del entendimiento del humano y para la humanidad misma en su destino. Así que tenemos la cruz llamada de Acuario que aparece en los tiempos actuales, traída para lo que se llama la era de Acuario. Porque hay que entender que cada aproximadamente 2000 años, en realidad 2160 años, si hubiera 30 grados en cada constelación de las 12 que rodean, que están aquí en la galaxia, si hubiera 30 grados sería 2160 años, que tardaría en su movimiento de precesión equinoccial. Hay que buscar este término en los términos, en las enseñanzas de astronomía, para entender que hay un movimiento en la Tierra que se llama de precesión equinoccial, donde el polo señala siempre hacia cierta constelación, de manera tal que tarda 2160 años, 30 grados en cada constelación, cosa que no es exacta precisamente así, porque hay constelaciones más chicas y más grandes. La de Acuario mide más de 30 grados y la de Piscis mide como 27 grados, más o menos. Si nos basamos en este movimiento de precesión equinoccial, vamos a ver que tarda cada grado 72 años en recorrerse. Justamente, si admitimos que en 1948 empezó la era de Acuario, el 21 de marzo, vamos a reconocer que ahorita estamos entrando, a punto de entrar al año 73, o sea, hemos recorrido un grado de la era de Acuario, si esto fuera así. Según las enseñanzas de los fundadores de la Suprema Orden de Acuario, es así. Lo interesante de esto es que siempre en las iglesias, como estoy comentando, más importantes, vamos a encontrar que los arquitectos señalaron a 4 evangelistas importantes, fundamentales, que se llama el Nuevo Testamento, en lo que se llama el Nuevo Testamento, y que son Lucas, y lo hacen relacionar al toro de Tauro. Siempre a los pies del evangelista Lucas vamos a encontrar un toro. A los pies de Marcos, vamos a encontrar un león, signo de Leo. A los pies de Juan vamos a encontrar una águila, que es el símbolo de Juan, y la parte más elevada del escorpión es el águila. Y vamos a encontrar que hay un joven con un cántaro en sus manos que parece estar dando agua viva a la tierra o sacándola de un pozo. Ganímides es el símbolo, según la mitología griega, del hijo del hombre, Acuario. Ganímides, que le daba con una vasija
el néctar a los dioses, la ambrosía. De ahí viene el signo de Acuario que después retomó Jesucristo y hablaba del hombre como tal, que siendo hombre, sin embargo, todos somos hijos de Dios primogénitos. Él no hablaba del Cristo como él solo ser el Cristo, sino que todos tenemos la experiencia de ser únicos, hombres y mujeres, de ser Cristo y de ser Asunción de la Virgen. Él hablaba de eso. Así lo tomaron los gnósticos, que fueron acallados con el pasar del tiempo, cuando en el año 300 de la era actual de Piscis, la Iglesia ortodoxa tomó el control y fue reconocida en Europa por Constantino, me parece, que fue el primer gobernador romano que le dio una parte oficial a la Iglesia cristiana, y de ahí viene el catolicismo. Acuario representa al evangelista Mateo. Cuando ustedes leen cada evangelio es diferente. El evangelio de Mateo habla mucho de la aparición del Hijo del Hombre para la nueva era, la era de Acuario. En Tauro tenemos a Lucas, que habla más de la mujer, de las madres de Juan Bautista y de Cristo mismo. Habla más de esa parte y de la genética un poco más material, porque Tauro es elemento tierra, Leo es elemento fuego, más impulsivo, y Marcos es un poco más escueto en su evangelio, incluso se piensa, creo yo, es el más corto de los cuatro, más directo, y habla solo de acontecimientos más importantes. Escorpión es más profundo porque la palabra clave de Escorpión es guardar silencio, callar. Y es el más esotérico porque siempre cuando Pedro tiene la iglesia es exotérica, hacia afuera, hacia las masas, hacia el pópulo, hacia una religión más de las masas, y que está representado aquí por Leo y por Marcos. Sin embargo, Escorpión representa muy bien a Juan, que es más esotérico, más profundo, más simbólico, más teúrgico. En Acuario, nuevamente tenemos a Mateo. Así pues, todos estos cuatro signos fijos son la base fundamental para comprender la era de Acuario. La era de Acuario y cómo estos cuatro grandes evangelistas tienen que ver con los cuatro símbolos fijos del zodiaco. Cuando se fundó la Suprema Orden de Acuario por el francés Reinaud de la Ferrière, ya era esperado aquí en América por José Manuel Estrada, que lo esperó durante 10 años, ya que José Manuel Estrada había experimentado la iluminación, según él mismo lo platica, en un libro que se llama Mis Comunicados, de José Manuel Estrada Vázquez Hernández. Él escribe a modo de evangelio que tuvo una visión en que un hombre se levantaba de su tumba y que era el Cristo y que iba a llegar a América. Lo esperó 10 años mientras él estudiaba en logias masónicas, en teología de la teosofía de Elena Petrova Blavatsky, era defensor sindical para la defensa de los obreros en Venezuela, y también
de la iglesia en general. En Venezuela. Lo esperó 10 años. Cuando apareció el que venía en nombre del Cristo para la nueva era, empezó a dar una enseñanza, porque decía que esta era la nueva Jerusalén, ya que Jerusalén física, según dice el maestro Estrada, tenía la misma altura a nivel del mar y había una similitud. Era el cambio de era. Luego el doctor de la Ferrier, que venía con su esposa, que se había dedicado a conceder favores allí en Europa a esta esposa. Sin embargo, se enamoraron y fueron preparados por un maestro superior venido de las logias blancas, conocido como Doak Kul, que a través de una canalizadora llamada Alice Bailey, escribió varios libros llamados Libros Azules de el tibetano Doak Kul, como Tratados de los 7 Rayos, Fuego Cósmico y otros. Pero el tibetano fue reconocido por el maestro Estrada y el maestro de la Ferrier en su momento, lo vieron físicamente, platicaron con él, y él les dijo que venía de parte de los ascendidos, que se había decidido en un concilio que ellos iban a ser los mesías de la nueva era. También, por otra parte, otras vertientes surgieron, como la de Saint Germain, que era reconocido por Connie Méndez, también una ascendida, y otros maestros llamados ascendidos, como avatares de la era. Hubo varias vertientes. En la India se ha esperado al Kalki avatar, el 10º avatar, según la sucesión de su tradición. Cuando apareció este personaje francés con su esposa, ya había tenido una conferencia en una fiesta, porque el señor de la Ferrier es conde de una herencia de condes allá en Francia, mientras que el señor Estrada acá en América The time is 5:00 p.m. apenas si terminó la primaria. Entonces, se reconocieron por marcas en las manos, en los pies, en el cuerpo. Se habla de 84 marcas que, de acuerdo a sus estudios que ellos habían tenido, podían verse uno al otro. Y platicaron. Sin haberlo visto físicamente, el avatar celeste le dijo al avatar terrestre: contigo quiero hablar, porque tenemos un trabajo que realizar. Para entonces, el llamado doctor Estrada, avatar terrestre, ya había tenido contacto también con el tal anciano llamado tibetano, y dijo que un día simplemente desapareció. Es algo fantástico, escapa a los lineamientos de una racionalidad objetiva, por supuesto. Después empezó a dar estas enseñanzas el avatar celeste, doctor de la Ferrier, mensajero de la era de Acuario, científico, autodidacta y perteneciente a diversas logias en Europa y vertientes de sociedades secretas. Y dibujó en el pizarrón este esquema que estoy presentando, donde dice avatar terrestre, Marcos, avatar celeste, Mateo. Esto se empezó a dar tintes de unos tiempos bíblicos retomados por estos personajes. Lo interesante es que ellos hablaban de una gran fraternidad universal a nivel mundial basada en una confederación de naciones.
y ahí se estableció la sede de la fundación de la Ferrier en Venezuela. El maestro de la Ferrier salió de Venezuela, pasó por Nueva York y se fue a hacer un peregrinaje a los Himalaya para subir por toda la India, 7 ríos sagrados, hasta llegar al Kailas, al Tíbet, al corazón del Tíbet. Todavía en aquellos tiempos no era invadido abiertamente por los chinos, como ahora ya sabemos, ya no existe un Tíbet como era antes, que tenía su gobierno teocrático, donde se hablaba que el Dalai Lama era la cabeza de toda esa estructura piramidal basada en una teocracia, no democracia, teocracia, donde se tomaba en cuenta la religión y la adoración a Buda. Pero consciente, como muchos de los pensadores de la época actual, de que la energía cambia siempre de oriente a occidente y de occidente a oriente, de tiempo en tiempo, fue que el doctor de la Ferrier, enterado de estos asuntos, hizo un peregrinaje sagrado en aquellos tiempos, por ahí del 49 más o menos 50, 1950, hacia ascender desde la India, Nepal y luego el monte Kailas de los Himalaya, ahí donde se asentaba el reino tibetano, donde el Dalai Lama ya entraba a su 14ª encarnación, que en realidad se dice nada más tuvo 13 y el 14º ya fue otro personaje. La idea era retomar allí y estar en la India en el Kumbh Mela, la fiesta de Acuario, que se lleva a cabo allí cada 12 años. Y luego traer esa energía hacia el occidente, a América, que era el continente marcado para dar impulso a la nueva era, aunque no se iba a quedar ahí, sino que es mundial. La energía del Acuario. Toma esa energía y la trae al Perú, y allí da inicio a los peregrinajes en el Perú, mientras va decayendo el Tíbet, porque había una profecía en el Tíbet que decía que cuando la rueda entrara al Tíbet iba a decrecer. Todos guardaron los libros más sagrados en el Tíbet y los grandes monjes se fueron hacia las montañas, hacia las cuevas de los Himalaya, cuando ya China entró por la violencia con su sistema comunista totalmente materialista para imponer su control sobre el Tíbet y desaparecerlo violentamente. Así que se dio esta transición de la energía, pasó por los Alpes, allí cerca de donde vivía el doctor de la Ferrier, y luego iba a pasar a América. Para ese entonces Hitler también, Adolfo Hitler, estaba enterado de la situación y con los nazis fue a investigar a los tibetanos, a obtener todo el conocimiento que podía, con su movimiento y orden del sagrado Bril, la energía sagrada que se toma de la base de la columna para manejo de energías superiores y control de las almas humanas, de una manera más negativa, más violenta. Cuando la energía pasó por los Alpes, desde el Tíbet, hizo un pequeño momento, un momento que se retuvo ahí la energía antes de llegar al Perú, que ahora está despertando. Pero en ese momento de los tiempos de Hitler,
Él quiso retener la energía y aceleró lo que es la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler era también un iniciado en estas cuestiones ocultistas. Por eso se habla de que Hitler no murió, sino que en realidad se fue a Sudamérica y allí probablemente haya fallecido. Pero dejó todo un movimiento de nazis que tienen que ver con los ovnis y algo de la vida intraterrestre, intraterrena. Pues bien, así fue como se disputaba la nueva era, no solo por parte de otros ascendidos interesados, todos en el bien, aunque no se ponían de acuerdo. Se presenta el avatar terrestre y el avatar celeste como herederos legítimos. Ya cada cual va tomando su postura, porque lo que yo estoy diciendo, estoy consciente, no se va a tomar tan en serio, sino con el paso del tiempo. Se está consciente de que se necesitan varios siglos para que se reconozca quién es el Mesías de la nueva era, si es que lo hay. Que debe de haberlo, porque se habla de que cada 2000 años, 2160 años, aparece un enviado por parte de las huestes blancas para salvar a la humanidad. Lo interesante de lo que estamos viviendo y para lo que yo he sido preparado también, pues tuve contacto directo en un retiro de 40 meses a nivel interno con estos avatar celeste y avatar terrestre que me han guiado, y al que conocí físicamente en realidad fue al doctor Estrada. Todavía lo pude ver 3 años antes de que él falleciera físicamente. Posteriormente fui preparado a un retiro de 40 meses que realicé de 1992 a 1996. Ya he hablado de esto. Lo escribí en un libro que se llama Sendero Viviente, que pueden encontrar con el título del autor Américo, ya que ese no es mi nombre real, sino el nombre que adquirí como iniciado, reconocido por estos seres de luz. Nunca fue mi intención esa, simplemente se me presentó y yo respeto y aprendo, que eso es lo importante. Este libro existe, el libro de Sendero Viviente, donde yo platico a detalle todo esto. Ahorita solamente es una mención, porque es interesante e importante, ya que se reconoce no solo por la tradición de estos maestros que vienen a dar esta enseñanza a través de una serie de escritos, sobre todo el llamado doctor Serge Raynaud de la Ferrier, que escribe 36 propósitos psicológicos bajo su autoría. Lo interesante es que se reconoce por diversas tradiciones, como les digo, que cada 26,000 años aproximadamente se cierra el ciclo en Acuario. Y Acuario es la clave, el saber, donde se reconcilia la religión y la ciencia, y se le llama la Edad de Oro. Como sabemos por las enseñanzas de Platón, un gran filósofo, y también de Aristóteles, existen diversas épocas conocidas como edades: edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro. Se reconocen que hay diversas etapas. Si en esta época se cierra una época, se dice que cada que se cierra esa época, gran ciclo, de 25,920 años para algunos y de 26,000 años para otros, entonces resulta
que hay cambios geológicos graves, fuertes. Dicen por ahí que se trata de una época de hielo. Otros hablan de que se trata del cambio de polos magnéticos. Otros hablan de cambio climático. Es cuando se globaliza el planeta en la humanidad, con la humanidad, y ocurren cambios, porque todo lo que nace tiene que morir. Así es que estamos en uno de estos cambios delicados de un gran ciclo de 26,000 años. Y por eso se habla del fin del mundo. El Apocalipsis no solo fue escrito por Juan el Evangelista, sino que se dice, según la gran teósofa Blavatsky, se dice, fundadora de una fraternidad universal en 1888, más o menos, sacó su libro Doctrina Secreta, que cada 26,000 años hay cambios severos en la humanidad y cada 13,000, la mitad, hay cambios parciales en diversos lugares del planeta, porque todo tiene ciclos de subida y bajada. Ya los mayas, para ellos, la nueva era empieza en el 2012, podemos decirlo. Para otros, en el 62, cuando se reúnen varios planetas, hacen conjunción en Acuario. Para otros, actualmente, porque se están reuniendo en Acuario varios planetas hacia el 2020-21. Por eso es que se habla de continentes antiguos que se han perdido y que por medio de los estudios antropológicos y arqueológicos se descubre que son reales, como en el Pacífico, en los mares de Japón, en los mares del Caribe, cerca de Cuba y otros lugares, se descubren pirámides y monumentos de piedra que se hundieron y están abajo del mar. La isla de Pascua, por ejemplo, etcétera. Así es que se comprueba que existió la Atlántida, como lo proclama el filósofo Platón en uno de sus diálogos. Pues bien, así también se habla ahora actualmente del fin del mundo. Están pasando las cosas de tal manera que nos cuesta mucho aceptarlo. Siempre hay un último llamado, siempre. El cambio es inminente, no solo por la ecología, donde muchos han sido sacrificados por parte de fuerzas ambiciosas de quedarse con el control del planeta, sino también por la mala distribución de los alimentos, de las riquezas materiales, el capitalismo exacerbado, la falta de agua en muchos países, las explosiones de los volcanes, los terremotos que están moviendo las placas tectónicas actualmente en todas partes, porque la Tierra rechaza la inconsciencia humana. También lo enseñan los diferentes soles que son los ciclos de la tradición de Mesoamérica, los aztecas, los mayas, y así por el estilo. Los hindúes hablan, como digo, del 10º Kalki Avatar, que llega en un caballo blanco, como el profeta Santiago, que monta su caballo blanco.
Pues bien, son tiempos proféticos de cambio. Se reconoce que hace 13,000 años hubo movimientos tectónicos, terremotos importantes. Ahora también se están presentando y este cambio es inminente. Pero dentro de esto también hablemos del renacer, de una nueva conciencia. Así que se habla de la sexta raza raíz que están haciendo a nivel interno. Unos lo han querido buscar a nivel físico con experimentos genéticos que efectivamente se han intentado por parte de razas extraterrestres, según se comprueba en escritos secretos de la NASA y por las videncias de muchos profetas que han aparecido para hablar del tema, incluso viajeros extraterrestres. Son tiempos de cambio dramático que estamos viviendo. Así es que ahora les presento lo que se ha llamado la cruz de Acuario y que se usa como emblema para los altos iniciados de la época y que se da en las escuelas donde yo he asistido, que se llaman escuelas preiniciáticas e iniciáticas. Arriba tenemos el saber con Acuario, abajo el osar con Leo, el querer de Tauro y el callar de Escorpión. Esto no es fortuito, está en las enseñanzas de todas las tradiciones de alta sabiduría, representado por los serafines que tenían 4 rostros y en cada uno de ellos tenía un toro, un león, un águila y un hombre. De allí viene la enseñanza. Tiene que ver también con las huestes celestiales, querubines y principalmente serafines. Muy bien, aquí tenemos también otra versión de la cruz de Acuario, saber, osar, callar, querer. Y en francés también está escrito, en medio se dice misión de la Suprema Orden de Acuario, y lo que representa aquí un cantarito, el Santo Grial, representado por todos los símbolos que ya presenté aquí arriba, del zodiaco, con los que se escribe el zodiaco, y los planetas. Aquí tenemos saber, querer, osar y callar, el camino del iniciado, que como les expliqué, es el que busca la verdad y la encuentra en el Raja Yoga, el yoga regio, en el centro de la cruz, el Santo Grial. Así es como se presenta este conocimiento, donde aparecen quienes traen una enseñanza nueva. Lo importante en estos tiempos en que vivimos un cambio inminente, no solo es que vamos a morir, sino que luchemos porque la humanidad, que ya es un hecho, sobreviva. Porque la humanidad tenga ese despertar en el que yo fui preparado para comprender, para entender. Una vez que salí de ese retiro en el 96, después de fundar la Orden de los Hermanos Menores, que quedó más bien en el plano interno, y algunos que otros valientes que me siguieron, a un peregrinaje en el 99, en agosto, cuando el eclipse y la alineación de los planetas
en forma de cruz de acuario. Me estoy adelantando y voy un poco rápido, pero mi objetivo es dejar en este video un precedente. Solo por dejarlo, solo porque así debe ser. En el 99 realicé un peregrinaje con algunos cuantos valientes, porque ya se hablaba de que íbamos a entrar al año 2000 y iba a haber cambios graves en la humanidad. Se le quería dar un poco más de tiempo para llegar al 2012 y posteriormente a los tiempos finales que ya estamos viviendo, de una tercera guerra mundial que ya empezó a nivel mental, pero no para los que están preparados para un renacer sano, para vivir este ciclo como una señal positiva y buena, no de fin del mundo, sino de un reinicio, de una nueva oportunidad para la humanidad, tal como han luchado todos aquellos que han dado su vida para que la humanidad sobreviva, no se corrompa completamente, como está ocurriendo. Así que en el 99 a mí me nació la necesidad, ya habiendo sido preparado por fuerzas internas, de viajar por toda la República Mexicana hacia los 4 puntos cardinales, según yo, porque en el agosto del 99 se alinearon todos los planetas en los 4 signos fijos que aquí están presentes: Acuario, Leo, Tauro y Escorpión. Y había que ir entonces a tocar las 4 tradiciones más importantes de Mesoamérica en México, que era lo que yo más tenía a mano, pues vivía aquí con una orden que yo había fundado y que había tenido avisos internos, todos ellos de tipo de evidencia y esas cosas, de lo que yo llamé la Orden de los Hermanos Menores, para darle un apoyo a la gran fraternidad universal. No era otro el objetivo. Entonces nos fuimos a todos estos 4 puntos cardinales, reconociendo que los mayas tenían el signo de Acuario, el saber, que el náhuatl, los náhuatl, tenían el símbolo del osar, que Veracruz tenía el símbolo del callar, escorpión, y que Oaxaca tenía el querer de Tauro. Tocamos esos puntos y dijimos que habíamos bajado la cruz de Acuario hacia la tierra para servir a la gran fraternidad universal, a la suprema orden de Acuario, y ya que aquellos que tuvieran buenos sentimientos, buena voluntad, pudieran entrar en un despertar que ya había traído antes, en el 68, una gran mujer llamada Regina, un librito que se escribió por parte de Antonio Velasco Piña, que declaraba a Regina como salvadora de las 4 tradiciones más importantes de México. Trabajo que yo retomé por mi parte y también por parte de las fuerzas internas que manejan todos estos asuntos, para continuarlo en lo que llamé Sendero Viviente. Y después se completó con el Merkaba, traído por el sabio norteamericano Drúmbalo
Melquisedec. De tal manera que yo empecé a despertar facultades internas, no las tenía. Fueron resultado de mi trabajo interno con cuidado para no manejar la yoga solamente para despertar chakras como sea. No, hay un destino, hay un permiso, hay una misión que cumplir, una razón de ser de todo. No todos necesitamos la yoga, no todos necesitamos el vegetarianismo, pero sí es importante tener una disciplina interna para acordarnos de que Dios está en todas partes y de que no se va a acabar el mundo porque sí, se va a limpiar el mundo. Estamos llegando al fondo de la etapa de hierro para entrar a la edad de oro. De tal forma que en el 2007, según yo, según mi experiencia, de la cual no tengo pruebas científicas, porque todo esto es profético de tipo casi bíblico, se me avisó que la Tierra iba a ascender. Y así fue, según yo, en el 2008, equinoccio de otoño, por ahí del 23 de septiembre. Pasaron los 3 días de oscuridad y la Tierra, debido a su avance evolutivo, que no es cada 1000 años, no, es cada muy poco, un despertar a esos niveles. Los profetas han hablado durante miles de años de esto. La Tierra sufrió una mitosis, lo que podríamos llamar una mitosis, una división como celular. Se hicieron 2 tierras, una en cuarta dimensión de la tercera dimensión y una en la tercera dimensión de la tercera dimensión. O sea, una en cuarta dimensión y una en tercera dimensión. Pero esa cuarta dimensión es física. Algunos se fueron a vivir allí. Para yo poder hacer todo eso, fui preparado por un maestro en el plano interno que se llama Drúmbalo Melquisedec, que ahora ya comparte su cuerpo, creo yo, y no quiero hablar de más, porque respeto, con su primer discípulo de Drúmbalo Melquisedec. Esos maestros vienen y se van. Quiero que así quede asentado. A mí me preocupaba mucho que la luna, como yo había ya estudiado también, fuera en verdad una gran nave artificial, como se ha comprobado en los documentos secretos de la NASA, para los que se tomen el trabajo de investigarlo. Me preocupaba que esa gran máquina que está manejada, no porque sea un cuerpo viviente, sino porque adentro hay seres que hacen el papel como imitadores de lo que hace un planeta vivo, pero no está vivo. No hay cráteres profundos en la Luna, no hay. Es metálica, pero no quiero insistir en eso, no me interesa ni siquiera discutirlo, está tan claro por diversas vertientes para los que tienen la capacidad o la paciencia o les toca saberlo, que es así. Me preocupaba que se fueran estos seres, selenitas le llaman, los selenitas, y que dejaran al planeta desvalido. Me preocupaba. Cuando sucedió esta mitosis cósmica que les hablo, de la que pude percibir cosas, no todo, porque sigo siendo humano igual que cualquiera, y debo de seguir aquí un buen tiempo todavía, hasta que se asiente todo este conocimiento. Tal vez pasen siglos, porque la gente no entendemos a la primera, ni viendo lo que está pasando, ni siquiera así. Entonces, lo que yo pude ser testigo es de que en esa cuarta dimensión de la tercera dimensión, que ya entramos, porque el planeta se dice vivió una ascensión, unos le esperan todavía, para otros ya pasó, etcétera. Yo tomo mi postura y digo, esto yo viví, esto digo, esto puedo asegurar yo. Y también, entonces,
había una luna, pero ya no era la luna de tercera dimensión, sino que era la luna de esa mitosis que había vivido el planeta. Así que aunque desapareciera esta luna, que tal vez algún día lo haga, ¿verdad? Que la Tierra, además, somos muchas tierras en diferentes universos paralelos, o sea, esto es inagotable. Uno empieza a ser humilde y empieza a decir lo que tiene que decir por el bien de todos, no porque uno quiera decir o no decir. Ya no hay necesidad. Hay un estado interno que se adquiere. Yo les digo que en ese lugar había una luna original, viva, ya no un vehículo de metal gigante, porque hay muchos en la galaxia. Se acercan a la Tierra y los han captado. Gigantes, más grandes que una ciudad. Y era real. Por lo tanto, esa ascensión ha estabilizado el planeta. Este planeta. Y si aún desapareciera la Luna, yo puedo augurar algo. Va a resistirlo el planeta. Va a haber cambios en especies. Sí. Va a haber cambios en las mareas. Sí. Pero aún cuando desapareciera la Luna, lo cual yo no puedo asegurar, tal vez ahí se quede. Y fue mi pura preocupación en un momento dado que yo sentí que sí se podía ir porque era una guerra brutal entre seres de luz y seres de oscuridad. Ahora ya no siento eso. Siento que cuando ascendió la Tierra se logró algo muy grande. Solo quiero cerrar esta charla, hasta aquí la voy a dejar, diciéndoles que una serie de seres, y no soy el único, muchos, se habla de seres, hablan en YouTube de diversas vertientes de cosas. Esto no es de un solo hombre, ni tampoco podemos negar al gran hombre, ¿verdad? Que traiga una verdad de ese nivel, de niveles de que estamos en la nueva era y que los avatares y todas estas cosas no se puede negar. Nada se puede negar. Todo se vive. La razón de por qué se ha convulsionado tanto esta humanidad es porque nacimos poquitito más de hace 200,000 años. Fuimos creados genéticamente por una raza de gigantes que vino al eterno pasado, que es que se llamaban los Nefilim, los caídos del cielo, que medían más de 4 metros de altura, hasta 5 metros, que crearon la raza humana a partir de un Homo sapiens, podemos llamarle así, que estaba evolucionando aquí muy tranquilito y ellos llegaron habiendo viajado a una frecuencia regresiva de su tiempo-espacio para obtener ciertos elementos como el oro y llevarlo a su tierra tratando de salvarla. Es un cuento fantástico, sí, sí lo es. Así tómenlo, un cuento fantástico. Y crearon a la humanidad para que fueran esclavos, pero que fueran más pequeños porque era lo más apropiado para este tipo de genética del Homo sapiens, voy a llamarle así. Y les dieron de su propia semilla, ya hablando de su semilla, tanto genética como seminal, como dioses, para que vivieran. Ese es el origen real del Génesis bíblico. Tiene sus raíces en Sumeria y en Mesopotamia, después en Babilonia. Esto tiene 200,000 años más. Ellos vinieron hace 400,000 años, pero ya no querían trabajar con los famosos Anunnaki. Pero esto fue un viaje hacia el eterno pasado. Por eso era un mundo más chiquito, como el cuento del Principito. Esto es real, es así, para los que han estudiado. Así fue creada esta humanidad. Pero ¿qué pasó?
Cuerpos chiquitos somos, pero perturbamos los ritmos de las razas raíces tan discutidas en diversas tradiciones del mundo. Debíamos estar en la quinta raza raíz de la quinta subraza. Les estoy hablando de algo que a lo mejor nunca han escuchado, pero es así. Estúdiense La doctrina secreta de Elena Petrova Blavatsky y un librito muy accesible, muy interesante, que se llama Budismo esotérico. Creo que el autor es Sinet, algo así, Sinet. Él habla de las razas raíces. Todo tiene un ritmo. Hay 7 razas raíces con sus 7 subrazas. Estábamos en un ritmo, porque ha habido muchas humanidades, no solo una, muchas ha habido aquí y en todos los planetas. Esto no se para. Esto hay un plan cósmico que no entendemos, yo por lo menos. Pero se rompió el ritmo, se alteró. Cuando vinieron los Nefilim, gigantes y gigantas, a hacer su experimento genético de crear una humanidad para esclavos. Se alteró. Esta humanidad empezó a tener acceso a verdades a la que nuestra mente no estaba preparada, pero la genética de ellos era fuerte. De tal forma que se adelantó esto y vinieron seres de otras razas raíces a nacer aquí. Se alteró todo. Hay seres muy avanzados y seres muy atrasados, porque empezó el afán de quedarse, de destruir a esta humanidad también. Han venido seres maléficos aquí a encarnar. Pues bien, quiero cerrarlo de esta manera. Por eso estamos, como dice la canción. Porque hubo una alteración, no pasa nada. No pasa nada de verdad. Solo es la alteración que hubo y se está retomando. Los seres más avanzados tienen conocimientos increíbles, así están haciendo en el planeta. Muy avanzados, de tecnología y de lo sagrado, lo divino, iluminados, importantes, están apareciendo por todas partes. Y por otro lado, raza muy atrasada. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de nuestros creadores, nuestros padres. Ahora podemos hablar de que hay muchos padres celestiales, hay familias celestiales. Tenemos que entender que Dios es infinito. No se va a reducir ni a una humanidad, ni a un solo Dios. Vamos a continuar hablando de este tema más adelante. Creo que por ahora, para esta videoconferencia, la cuarta de Tiempos de Cambio, número 4, he cumplido mi objetivo de compartírselos a través de Facebook, de YouTube y del Zoom para los que tienen este interés por estas cosas. Por lo pronto, me despido agradeciéndoles encarecidamente su atención. Hasta la próxima, Tiempos de Cambio número 5. Gracias, amigos y hermanos. Estamos en contacto.